Ahora que habla de que ha sido concejal, ¿qué le parece que en algunos ayuntamientos, como ha podido ser el de Burlada, los 5 concejales que Unión del Pueblo Navarro tenía allí se pasaron al PP y ninguno abandonó o dejó el acta de concejal, dando por hecho que todos eran del Partido Popular? Y UPN ahora no tiene representación en ese ayuntamiento. Bueno, es como si me dice usted que en el ayuntamiento de Pamplona los de UPN se quedaron en UPN y no se fueron al Partido Popular. Oiga, aquí las listas eran UPN-PP. Siempre nos hemos presentado conjuntamente. Aquí no se ha presentado un partido solo. Es decir, aquí había un entendido. Quien se presentaba, y todo el mundo lo sabe, era UPN y el Partido Popular, que iban conjuntamente. En unas elecciones el programa lo hacían unos, en otros otros, pero ese era el pacto que había. Por tanto, la decisión que tomaron los concejales es exactamente igual de lícita en el caso de Burlada como en el caso de Pamplona. Y no tengo nada que decir a ninguna de las dos. UPN-PP era lo que se presentaba aquí. ¿Cómo cree que se están haciendo las cosas aquí en Navarra? Bien. Oiga, esto es muy difícil. Esto de crear un partido, porque nosotros durante muchos años no teníamos un partido en Navarra, nuestro partido era UPN, es decir, yo creo que ya desde el año 1991 y las cosas fueran bien, había un acuerdo que consistía en que el Partido Popular fijaba la política en el Congreso de los Diputados y en la Unión Europea y que en Navarra y en los ayuntamientos lo hacía UPN y que los candidatos siempre los proponía UPN. Ese era el acuerdo. El Partido Popular solo tenía 2 cosas, fijar la política en el Congreso en Madrid y fijar la política en la Unión Europea. Bueno, si a partir de ahí no se quiere aceptar eso, pues lógicamente el Partido Popular es un partido al que le importa Navarra, al que le importa España y al que le importa Europa y por tanto pues se presenta en todas partes y luego la gente decide. ¿Manejan alguna encuesta de qué resultados podrían tener en las elecciones forales? No hemos entrado en eso, queda mucho tiempo. tiempo. Le voy a poner en una hipótesis muy sencilla. Desde luego que van a obtener escaños, no sabemos cuántos. ¿Apoyarían a día de hoy a un gobierno de UPN en las mismas condiciones en las que está ahora, sostenido por los socialistas, para gobernar Navarra? Es que ponerme en hipótesis sobre lo que podía pasar es algo que nunca se debe hacer en ninguna faceta de la vida. Yo tengo que posicionarme sobre hechos ciertos, no hacer análisis, que es algo que no me compete a mí, sí a usted, que es periodista, pero no a mí. Es decir, nuestra posición es clara, somos un partido con vocación mayoritaria en todas partes, en algunos sitios, digamos, acuerdos con otras fuerzas políticas, en otros no, pero nuestra posición y nuestro ideario es muy claro. Y nuestro ideario pasa por, lo primero es decir la verdad, y a partir de ahí, pues es Navarra, es España, es creer en el hombre, en su dignidad, es en el derecho a la vida, es el derecho a la libertad, eso es lo que nosotros vamos a defender. ¿Pero creen ustedes que van a tener más votos en Navarra que UPN? Mire, eso había que preguntárselo a los electores y no recomiendo que lo haga porque son muchos y es muy difícil. Nosotros hemos tenido un apoyo ciudadano, insisto que yo agradezco en estas últimas elecciones y será la gente la que decida y la que juzgue y la que opine. Yo desde luego doy la batalla por las mismas ideas por las que las he dado siempre, con más o menos acierto, pero por las mismas. No he cambiado. Estamos en la recta final de esta entrevista, no quería tampoco pasar, lo vamos a hacer de puntilla sobre la crisis. Yo no sé si maneja algún dato de cuándo vamos a poder salir. Esta mañana el consejero de Economía del Gobierno de Navarra ha dicho que hemos tocado fondo, que ahora lo que hay que hacer ya es hacer un planteamiento diferente. Yo lo único que puedo decirle es que tanto el Banco de España como la Comisión Europea, como la OCDE, en fin, que son organismos, los dos últimos internacionales importantes, estamos hablando de la Comisión Europea, de la OCDE, el Banco de España, pues se supone que es el que debe tener mejor información sobre estos asuntos, ha dicho que este año va a haber un crecimiento económico muy negativo y el año que viene también. Por tanto, decir que hemos tocado fondo pues es, en fin, es algo similar a lo que llevamos oyendo desde hace tiempo, ¿no? Hace un año y pico el señor Rodríguez Zapatero decía que no había crisis, luego decía que era una desaceleración, luego decía que tampoco era para tanto, luego dijo que había crisis, ahora que hay brotes verdes, al día siguiente que hemos tocado fondo. Mire, yo creo que no hay que hacer pronósticos que no se cumplen, no hay que hacerlo, y que a lo que deben aplicarse todos los gobernantes es a gobernar. Es decir, hacer aquellas cosas que hay que hacer. Y las cosas que hay que hacer, en mi opinión hoy, es, primero,
control del gasto público, gastar poco y gastar bien, solo en lo estrictamente necesario. Segundo, resolver los problemas del sistema financiero, tema capital, porque sin un sistema financiero que dé créditos es muy difícil que las cosas vayan bien. Y tercero, reformas en la educación, reformas en la política energética, reformas en la unidad de mercado, reformas en la justicia, porque eso es lo que puede generar confianza y eso es lo que puede servir para que la recuperación sea una recuperación de verdad y, sobre todo, que sea sostenible en el tiempo. Porque si continuamos como hasta ahora, lo que corremos es el riesgo de convertirnos en un país que poco a poco vaya languideciendo. Es evidente que no vamos a tener el año que viene unas cifras de aumento del paro como las de este año, porque entonces estaríamos ya en una situación límite. Pero lo más importante en este momento no es ni hacer pronósticos, ni andar haciendo declaraciones que luego quedan en nada, se las llevan viento y la mayor parte de los casos no aciertan. Si usted hace el ejercicio de ver lo que han dicho importantes dirigentes gubernamentales en el último año, pues se dará cuenta de que es que no han acertado nunca. Entonces, lo que deben hacer es gobernar, tomar decisiones, coger el toro por los cuernos y transmitir la sensación de que hay un gobierno que sabe dónde está. Yo, desde luego, en estos debates de cuándo va a ser la recuperación y tal, no voy a entrar, porque no conduce a nada. Pero ahí está lo que dice la OCDE, el Banco de España y la Comisión Europea. Y lo más importante es lo que hagamos aquí. Muy bien, Mariano Rajoy, hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Canal 6. Ha sido un placer, estoy muy agradecido. Gracias también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Será como siempre aquí en Canal 6 a la misma hora. Muy buenas noches a todos. Está viendo Canal 6 Navarra. Digitalízate.